Hola, bienvenida a otro episodio de La riqueza en lo simple. Hoy te voy a hablar de que los sueños se hacen realidad, pero los miedos también. El 2019 viví una de esas experiencias que aparecen en la tele, de estos robos en auto que están tan famosos. Y cuando quise encontrar o saber por qué había tenido que vivir esto tan horrible, era como, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Las respuestas que conseguí, mi porqué, mi aprendizaje fue que andaba con mucho miedo. Entonces yo pensé un poco más en esto y me puse a recordar y sí, yo andaba con mucho miedo de vivir eso sobre todo. Porque en ese tiempo yo tenía una pareja y él se compró un auto, un Mercedes, que son de estos autos llamativos que más le interesa robar. Entonces, desde que él se lo compró, yo anduve con miedo en ese auto, porque él me decía incluso, no, te lo presto, ocúpalo tú, no tenía ningún apego con el auto, ninguno, era aprensivo, confiaba en mí y yo siempre decía, no, porque voy a andar yo sola en ese auto y me va a pasar algo. Obvio que me va a pasar algo si yo mujer me van a ver más débil y no, gracias. Entonces siempre fue mi respuesta esa desde el principio. Y incluso una vez íbamos llegando a nuestro departamento y 2 casas antes había estacionado un auto y nos asustamos, pensamos que nos iban a hacer algo, que podían andar en algo malo y no quisimos entrar al departamento. Entonces seguimos de largo y nos dimos una vuelta y llamamos a Seguridad Ciudadana. Imagínense el estado de paranoia que nos pasamos, tremenda película. Y llamamos para que fueran a ver y todo, que había un auto sospechoso. Y volvimos a darnos la vuelta y todavía estaban ahí. Entonces ya fue como, saquemos el control de la reja, abramosla rápido y entramos rápido. No era nada, no andaban en nada. No pasó nada después, fue puro miedo, porque andábamos con miedo en ese auto. Así que como menos de un año después vivimos esta experiencia. Y bueno, fue bien fea en verdad. Y entonces después de eso, de darme cuenta de que sí había andado con mucho miedo por harto tiempo, sobre todo de vivir esa experiencia, finalmente se hizo realidad. Así que desde ahí empecé a ser más consciente de los miedos que tenía. Porque en verdad en general siempre he sido bastante miedosa. Desde niña nunca me he arriesgado tanto, no me gustan los deportes de aventura porque me da miedo caerme y morir, que me pase algo. Así que no me arriesgo mucho y siempre he sido como miedosa. Entonces empecé a ser más consciente de los miedos que tenía. Igual fue complicado porque después de eso quedé con más miedo todavía, hasta que llegó un punto que me daba miedo salir a la calle. Justo empezó después la pandemia, entonces fue un placer quedarme en la casa y no tener que salir más a la calle, pero cada vez que tenía que salir me daba mucho miedo. Era un miedo paralizante, tuve angustia, me daban ganas de llorar, me daba miedo andar en auto. Así que también lo tuve que tratar con psicóloga. Bueno, fui como 2 o 3 veces con una psicóloga y ya después volví a reconectar con mis terapias complementarias, porque también había quedado un poco enojada como con eso, porque si uno anda ahí tan yoga por la vida, te pasan estas cosas tan feas. Pero volví a conectar con eso, a entender, y lo que me ayudó mucho para salir de eso fue estar en el presente, porque bueno, ahí conecté con estos miedos que nunca se hacen realidad. La mayoría de los miedos que tenemos nunca se hacen realidad. Entonces yo salía pensando en que me podía pasar algo y no disfrutaba nada del camino ni del presente, porque los 15 minutos que salía, por ejemplo, estaba con miedo de que me podía pasar algo y volvía a la casa y no pasaba nada. Y eso por mucho tiempo. Entonces a veces tenemos miedos que están más tiempo en nuestra cabeza que haciéndose realidad. Y estar consciente del presente, de voy aquí, estoy saliendo, voy caminando, en este momento no pasa nada, está todo tranquilo, hay un lindo día, están los árboles, el sol, los pájaros. Empezar a describir mi momento presente me ayudó a estar presente y a bajar el miedo. Lo empecé a aplicar para todo en la vida. Ya pasó esa situación, ya, bueno, ando en la calle con precaución, sí, desde ahí siempre, pero nunca más me volvió a pasar algo. Yo ya no estoy con esa persona, ya no somos pareja,
Pero a él después sí le pasaron algunas cosas porque él quizás nunca hizo este trabajo que yo hice interno. Pero a mí jamás. No he visto nada, no he presenciado nada. Y siempre leo, a veces me aparece como personas, hoy día salí a la calle y está tan malo, el mundo está tan malo porque vi cómo asaltaban a alguien o cómo pasaba esto. Y yo de verdad que nada, agradezco mucho eso y soy una agradecida de eso y lo agradezco todos los días. Y de hecho ahora decidí adoptar un mantra que cada vez que salgo es como siempre me cruzo con personas buenas. Todos los días me cruzo con personas amables. Solo me encuentro con personas buenas y amables. Y lo repito y lo agradezco mucho porque yo que era muy miedosa y todavía soy un poco, eso tiene muchísimo valor, muchísimo. Por eso, como les cuento, la mayoría de nuestros miedos no se van a hacer realidad. Solo nos paralizan y solo están en nuestra cabeza y es su única función, mantenernos seguras como estamos para no arriesgarnos a que nos pueda pasar algo. También aprendí después, de empezar a ser consciente de todos estos miedos hasta ahora, que ya han pasado 3 años. He estado viviendo sola por, casi 3 años, 2 años y medio, porque primero vivía con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Después salí de ahí a vivir con alguien, después viví solo un tiempo, pero estuve en pareja y después empecé a vivir con otra persona. Cuando eso se terminó y nos separamos, yo empecé a vivir sola, que fue hace 2 años y medio. Yo ya estaba en este trabajo de ser consciente de los miedos que tenía. Ha sido tan bueno vivir sola y con las pandemias y las cuarentenas es como que también pasar todo tiempo sola en la casa. Y en general trabajo en remoto, entonces en general paso harto tiempo sola. Es que pude limpiarme de muchos miedos que me di cuenta que no eran míos. O sea, esta representación que yo tenía de mí, que era muy miedosa, en verdad quizás no soy tan miedosa o soy miedosa porque absorbí miedos de otras personas. Porque hace poco me di cuenta y lo conversaba, incluso salió como estaba con mi mamá y una tía y mi hermana, de que mi mamá es muy miedosa. Porque ella nos estaba contando de que su mamá y su abuela, con la que compartió mucho tiempo de niña, son muy miedosas también. Entonces, y su abuela era muy miedosa también. Entonces ella absorbió todos estos miedos de ellas y yo absorbí todos esos miedos de mi mamá. Así que este tiempo de estar sola y de analizar mis miedos, de observarlos, fue darme cuenta de que muchos de ellos no eran míos. Yo los había tomado de mi entorno y había vivido acostumbrada a tenerlos. De hecho, de las personas con las que más pasé de niña fue más con mi mamá que con mi papá. Y mi papá no tiene tantos miedos, no es miedoso, es más arriesgado, le gusta estas cosas así de los deportes o de ir a juegos estos como de Fantasilandia, no sé cómo se llama, pero a las montañas rusas, todo eso. Y a mi mamá no le gusta nada de eso porque le da miedo y a mí tampoco. Y ya después saliendo o más distante, ya no en la niñez, ya quizás en la adolescencia o más joven, fui yo también sumándole más miedos propios, obvio, de mi experiencia, mi mente también, que lo que les contaba que se arma estas películas, fue haciendo que todos esos miedos crecieran o sumando nuevos. Así que probablemente muchos de los miedos que tú tengas no sean tuyos y los absorbiste, los asumiste como tuyos y para eso tienen que pasar un tiempo de, si no puedes pasar un tiempo sola, sí de ser consciente, más consciente de cada uno de ellos para ver cuáles sí son verdaderamente tuyos y quieres mantener y cuáles en verdad no te sirven y no quieres para ti, porque te frenan. Y la importancia de ser consciente de ellos, porque aunque la mayoría no se haga realidad, hay algunos que sí se pueden hacer realidad, porque estamos atrayendo y porque los estamos decretando en el fondo, como esto que yo les decía que me daba miedo andar en ese auto, que a pesar de que me gustaba mucho y de que era muy lindo y que fue una buena experiencia, me daba miedo andar en él. Entonces porque yo decreté que ese auto
era un riesgo y que nos podía pasar algo. Entonces como lo asumí, y de hecho lo asumí yo, de que al andar yo en ese auto me lo iban a robar. Y yo no andaba manejando, pero andaba en el auto. Entonces hay muchos que decretamos y los tomamos como que van a suceder. Y eso es probable que se haga en realidad. Así que hay que tener cuidado con lo que pedimos. Hay que tener cuidado con lo que decimos que va a pasar. Y después ya tenemos los miedos a los que tenemos que enfrentarnos. Como les decía, la mayoría no se va a hacer realidad. A eso hay que enfrentarlos, hay que salir adelante y hay que actuar o hacer lo que tenemos que hacer a pesar de ellos. Es como hazlo a pesar del miedo. Seguramente has escuchado esa frase. Porque no nos sirven, no nos suman, nos sabotean. Hay que actuar aunque los tengamos y eso se siente igual. Sabemos, si conectamos con nuestra intuición, sabemos cuando es un miedo que viene desde nuestro ego que nos quiere sabotear y mantener en la comodidad, o si es un miedo de que realmente puede ser un riesgo y nos puede pasar algo. Entonces tenemos que cuidarnos y quizás es mejor no hacer X cosa. Hay que aprender cuando es un miedo que aparece, pero que sabemos que hay certeza de que va a estar todo bien, a cuando es un miedo que nos alerta. Eso ya se va haciendo con la práctica porque se va sintiendo esa intuición. Primero hay que limpiar lo que no es nuestro, lo que está siendo exagerado, lo que no se va a hacer realidad, lo que nuestra ego, nuestra mente nos quiere mantener ahí en la zona cómoda, para ya después poder identificar cuándo hay que hacer o actuar a pesar de que el miedo esté ahí. Y de eso te quería contar hoy día. Los miedos creo que podrían ser mi especialidad, de verdad, porque era muy miedosa. Y ahora ya casi nada. Ahora quizás soy más previsora que miedosa. Así que espero que te ayude este episodio, que puedas enfrentarte un poco a todos esos miedos que tienes y que tengas un bonito día y nos escuchamos en el próximo episodio.